Listo. Se encuentren muy bien, jovencitos. Entonces vamos a empezar a hablar mientras los demás se conectan, jóvenes. Haciendo un resumen de lo que aconteció en la clase anterior. Hablamos de las advertencias que el juez debe de hacerle a los sujetos procesales, al público, al acusado. Se habló del juicio oral y público, tanto de parte de tribunal como unipersonal. Se hizo la distinción de los alegatos de apertura, cuál era su contenido del alegato de apertura. Vea que se tiene que hablar de los hechos, se tiene que hablar de la prueba, y la prueba, el orden que hemos venido manejando, peritos, testigos, documentos, prueba audiovisual, prueba material, ¿verdad? Fundamento de derecho, nuestra petición concreta, y se hicieron dos simulacros, uno del Ministerio Público y uno de parte de la defensa técnica. También se habló de los incidentes. Esos incidentes, jovencitos, pues hay muchos que ustedes ya los conocen. Se vuelven a plantear en debate, jóvenes, ¿verdad? Se vuelven a plantear en debate. Están los incidentes nominativos, que hablamos de la cuestión prejudicial, que esa cuestión prejudicial, jóvenes, si no funcionó en instancia, la vuelven a plantear en debate. ¿Qué importa, jóvenes? ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque en debate y ahí está la prueba, pues en instancia no está la prueba, entonces por eso es de que a veces resulta más factible, pues, realizar los incidentes en debate. También hablamos sobre la incompetencia, los incidentes de incompetencia por razón de territorio, de la materia, de la cuantía, del grado, ¿verdad? Los incidentes de falta de acción en el Ministerio Público, en el querellante, el actor civil, en el juez. Y es fácil decir, en ese se han confundido mucho, pero de una vez que quede claro, jóvenes, no tiene acción el Ministerio Público porque en los delitos de acción privada no investiga el Ministerio Público. En las faltas no investiga el Ministerio Público. En los delitos sancionados con multa no investiga el Ministerio Público. Y hablábamos eso, ¿verdad? Que lo contraproducente, jóvenes. Un delito llevado en juicio de faltas, porque los delitos sancionados con multa, así lo dice la ley, tienen que ser tramitados en juicio de faltas, dice ahí. Fíjense, jóvenes, solo en Guatemala pasa eso, jóvenes. Está también, vimos la extinción de la responsabilidad penal, que dijimos nosotros, bueno, la extinción de la responsabilidad penal está por la muerte del procesado. Pusimos los casos de esos señores que fallecieron primero antes de ser llevados a juicio, y a uno que sí lo llevaron a juicio, pero le anularon el juicio. ¿Por qué? Porque habían recursos pendientes, ¿no? Entonces, por muerte, por amnistía, por pago, ¿verdad? Todo eso se extingue la responsabilidad penal. Ahora bien, vimos los incidentes innominados, que esos son los que el sujeto procesal les pone nombre. Hablamos, por ejemplo, de los más comunes que ahí conmigo pues plantea la gente. Incidente de detención ilegal, incidente de falta de seriedad y de objetividad en los datos del procesado, incidente de falta de seriedad en la imputación de los hechos de la acusación. Y es cierto, pues, el Ministerio Público comete errores garrafales, ¿verdad? Porque no pone bien la dirección exacta de los hechos, porque no identificó bien las armas, lo que recolectó, o no dijo el lugar exacto de los hechos, ¿verdad? Por eso les digo a ustedes,
eso de poner el día de hoy, ¿verdad? Eso es contraproducente, ese es un error grave poner esa clase de palabras, jóvenes. ¿Y por qué? ¿Por qué el licenciado dice eso? Dice, porque si lo leemos mañana, miren, ahí dice el día de hoy. Si lo leemos dentro de 5 días, el día de hoy dice ahí. Miren los problemas que puede ocasionar esa palabrita, jóvenes. ¿Por qué no mejor poner el día 15 de febrero de 2021 en lugar de poner el día de hoy, va? ¿Ah? O ponen, por ejemplo, así, miren, jóvenes, el día 15 de los corrientes. Jóvenes, ¿qué es eso? Como digo aquel, que alguien me explique, por favor, jóvenes, qué significa eso de los corrientes. ¿Ya ven? El día 15 de los corrientes, dice. No, hay que poner bien las cosas. El 15 de febrero de 2021, ¿verdad? 15, todos los meses tienen 15, jóvenes. Si lo leemos en 15 de noviembre, puede ser el 15 de los corrientes. El 15 de los corrientes. Así ponen a veces, mi hijo. Entonces, no. Ya un profesional, el 15 de febrero de 2021. El 15, ¿verdad? O la hora, ¿verdad? Eran las 8. ¿Las 8 de qué? De la mañana, de la noche, qué sé yo. Hay que saber, y por eso les plantean incidentes. En la calificación jurídica también. Falta de seriedad en la calificación jurídica. Calificación jurídica ya dijimos que es la descripción del delito, ¿verdad? O por ejemplo, falta de seriedad y anomalías puede poner todavía serias en la recolección de evidencias del Ministerio Público. Y dijimos, ¿por qué? Porque el Ministerio Público es la maña que tiene, jóvenes. Terminó el periodo de investigación y sigue investigando, jóvenes. Error, porque todos los documentos que recolecte después de la investigación son objeto de análisis del abogado. Y el abogado va a ir a decir que fueron solicitados y fueron recolectados fuera del periodo de investigación. Y eso es grave, es anómalo, ¿verdad? Después de eso hablamos de la declaración del acusado, que dijimos que esa persona pues tiene libertad de declarar, pero se le tiene que decir por lo menos, mire, ¿usted entiende los hechos? Sí. La Constitución de la República pues le dice a usted que tiene derecho a declarar o de abstenerse de declarar. Ya declara, pues. Pero él es un sujeto procesal, jóvenes, ¿verdad? Entonces, si él quiere declarar, si no, no, pues, como no es órgano de prueba, lo que diga bueno, lo que diga malo no importa, porque es la prueba la que va a demostrar los hechos, no la declaración del acusado. Pero el acusado confesó. ¿Qué tiene? Nadie puede declarar contra sí mismo, dice la Constitución de la República, ¿no? Y eso de declarar contra sí mismo es lo que se le denomina confesión, ¿verdad? Entonces, y además él es sujeto procesal, Juan. Si él dijo, sí, yo me lo eché, que no sé qué, y porque estábamos discutiendo y que no sé cuánto, pero es la prueba la que va a demostrar las circunstancias de los hechos. ¿Oyeron? Bien, hasta ahí nos quedamos, jovencitos. Entonces, de una vez, sin más preámbulo, pongamos como título, tema 30, Guatemala, 16 de octubre de 2021. Bien, Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Lick. Igual. Buenos días. Bien, estábamos hablando con Diego, jóvenes, que así como se los había ofrecido, ya les mandé al chat, porque ya conseguimos las disposiciones de la facultad. Y sí, efectivamente, el día 30 va a ser nuestro examen final. Entonces, hoy es nuestra penúltima clase,
La otra clase es nuestra última clase, nos la vamos a dedicar única y exclusivamente para la sentencia. Y de ahí nos vemos el día 30, que va a ser el día del examen. Entonces, todos los lineamientos se los voy a dar la próxima clase, ¿oyeron, jóvenes? Entonces, lo que tenemos para el día de hoy es muy importante para su vida profesional, ¿oyeron, jóvenes? Entonces, pongamos como título peritos. Sí, con una consulta. ¿Sí? Algunos compañeros me están preguntando si viene todo el contenido del primero y segundo y tercer parcial o solo del último. ¿Y cuál es la preocupación que tienen? Y no vinieron a clases, pues tienen que saberlo. A la grande, a la grueso. Jóvenes, ni siquiera yo he pensado, ¿ya, jóvenes? Entonces, voy a tener esta semana para ver, siempre y cuando haya un buen porcentaje el día de hoy de las cámaras encendidas, si los voy a considerar o no, porque aquí hablándole a la computadora estoy, miren, jóvenes. Muy bien, Lick, gracias. Vamos a ver, jóvenes, se ponen sus camaritas ahí para considerarlos. Ahora, si no les digo el próximo día, sábado, qué es lo que voy a disponer del examen, ¿oyeron, jóvenes? Ay, licenciado, lo que pasa es que en mi caso me da pena darle la cara con esta carita de sábado que me ando echando. ¿Qué tiene de malo? Que ayer fue viernes, Lick. Lick, es sábado, uno los sábados no se ha bañado a esta hora. ¿Quién Y aquí estamos varios, Lick. No, ¿qué tiene, jovencitos? Quincena, Lick. No. Además fue semana de parciales, Lick, y nos dieron una devanada horrible. Bueno, pero ya estamos. Yo no sé. Enciendan sus cámaras. Miren, pues, así como dice Zuli, yo ya rugí. Ayer no fue viernes, sino, como dijo aquel, ayer fue bebé viernes. No tengan pena, jóvenes, lo importante es que yo sepa que ustedes están ahí, hombre. No importa. Presente, Lick. Ahí estamos, excelente, muy bien, ¿ya ven? Muy bien, no importa, jóvenes, excelente. ¿Ya? Lick, yo solo que estoy desayunando porque ya tuve exposición y no me dio tiempo de desayunar. Tenga pena, Nora, excelente. Yo, En confianza, Lick. En confianza, ¿o acaso yo no soy de confianza de ustedes? Ah, ¿qué tal? ¿Qué pregunta? ¿Verdad? Bien, entonces, miren, para decirles aquí, ve que hoy en la mañana por estar jugando con el perro me dio una buena mordida y todavía me está chorreando sangre aquí, ve. ¿Ya ven? ¿Eh? Y ¿saben una cosa? Yo estaba comiendo mi gran palón de 5 quetzales, miren, jóvenes, que me regaló mi hermana. Y el perro bandido me lo arrebató y ni siquiera lo degustó. Eso es lo que más me duele, miren, jóvenes. Y yo no le puedo pegar porque pobrecito, pero acababa de comer, ya ven. Miren, cosas son normales. Todos tenemos nuestro sábado, ¿verdad? Entonces no tengan pena, jóvenes. Enciendan su camarita. Bien. Pongamos ahí, pues, tema 30, peritos. Hablando de perros, miren, jóvenes, peritos. Vamos a hacer igual que Niccolo Machiavellucci. Divide y vencerás. Vamos a dividir la palabra. Etimología. ¿Qué significa peritos? Miren, persona. Hitos, conocimiento de una ciencia o arte. Entonces ya unámoslas. Perito significa una persona que tiene conocimientos de una ciencia. Aquí en Guatemala se necesita que esté titulado. ¿Verdad? Bien, procedencia. Abajo, punto de aparte, procedencia. Solo el juez y el Ministerio Público pueden ordenar las pericias. Miren, régimen de procedencia. Repito, solo el tribunal o el Ministerio Público pueden ordenar las pericias. Entonces ahí viene la pregunta, miren, jóvenes. Licenciado, ¿y qué pasa si el abogado defensor tiene una pericia? ¿A quién se la va a pedir? Entonces ahí viene la pregunta que le hago a ustedes.
¿A quién le pedirían ustedes la pericia? Ustedes son abogados defensores. ¿A quién le pedirían la pericia? ¿Al juez o al Ministerio Público? Al juez. Al juez. Al juez. Licenciado. Así me gusta, ¿ya vieron? Esa actitud, miren. Y tienen que saber por qué, porque el Ministerio Público es el rival del defensor, jóvenes. Por eso en la teoría aquel del enemigo. El Ministerio Público es el enemigo de la defensa, pues. Y viceversa, pues. Entonces, aquellos abogados que van a decir así en el alegato, mis hijos, honorable señor juez, yo vengo a decir acá que el Ministerio Público es un abusivo, un negligente, no quiso recabarme mis pruebas periciales ni mis testigos. ¿Está? Y mire, señor abogado defensor, ese es su alegato, pero ¿por qué usted no sabe perfectamente de que el Ministerio Público es su antagónico? Usted lo debió pedir al juez. Sí, no se me ocurrió, licenciado. Ahí está. ¿Verdad? Ahora esta otra pregunta. ¿A quién le pediría las pericias el querellante adhesivo? Vamos a ver. Al Ministerio Público, licenciado. Muy bien. E incluso hay algunos casos en donde el querellante adhesivo no comulga con el Ministerio Público, jóvenes. Así como lo oyen. Porque, por ejemplo, el querellante adhesivo se querelló por 8 delitos y el Ministerio Público quiere solo acusar por 1. No va a estar el querellante contento, va a estar como 100,000 diablos, pues. Entonces, ¿qué va a hacer? Señor juez, mire, la gente fiscal de aquí del Ministerio Público no quiere recabar mi prueba, por eso yo acudo a usted. Ahí está. El querellante puede acudir al Ministerio Público y también puede acudir al juez. Miren, ahí está. ¿Verdad? Bien, esa es la procedencia. Vamos a leer un artículo, por favor, jovencitos. Saquen su código procesal penal y leamos el artículo 225. Ahí vamos a encontrar 3 cosas en ese artículo. Procesal penal, artículo 225. Artículo 225. Procedencia. El Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de parte o de oficio, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. No rigen las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente sin haber sido requerido por la autoridad competente, aunque para informar utilice las aptitudes especiales que posea. En este caso, rigen las reglas de la prueba testimonial. Excelente. Entonces, miren, jóvenes, ahí está. Tenemos de dónde extraer la palabra pericia. Miren, persona que tiene conocimiento de una ciencia, arte, qué sé yo. Está la procedencia, que solo el Ministerio Público y el tribunal puede ordenar las pericias. Pero también está la diferencia entre perito y testigo. Miren, jóvenes. Si él tiene los conocimientos, pero no tiene la profesión, no tiene, entonces él es testigo. Rigen las reglas del testigo. Entonces apuntemos ahí, por favor, jóvenes, diferencia entre perito y testigo. Y así simple, el título profesional, ¿verdad? Entonces, alguien me preguntaba ahí, y no sé si comparten ustedes esa pregunta. Licenciado, ¿y solo los profesionales universitarios pueden ser peritos? No. Hay técnicos, licenciado. Muy bien. Pero el técnico... Bueno, ahorita vamos a hablar del testigo. Está en segunda, pero vamos a... Bueno, ahorita lo vamos a hablar. Miren, pues... Aquí con nosotros, aquí hay peritos contadores, hay maestros, hay bachilleres, hay secretarias, ¿verdad? Hay un montón de profesionales. ¿No son peritos? ¿Cómo no va a ser
el perito contador, jóvenes, sí, está graduado en la contabilidad, jóvenes. Ahora, si llega un auditor, la harán excelente, pues se fortaleció su profesión, pues, ¿verdad? Pero son profesiones que no son universitarias, ¿oyeron? O, por ejemplo, una enfermera graduada, pues, está en el Instituto de Enfermería de aquí de Guatemala. Se graduó de enfermera, pero ella no ha ido a la universidad todavía, pues. Entonces, todo el que tenga profesión, tenga título, es perito. Por ejemplo, esa es la diferencia entre testigo y perito. Tienen conocimientos, pero no tienen título. Saben de computación, saben de sistemas, ¿verdad? Saben de un montón de cosas, pero no tienen título. Ahí está donde surge el testigo técnico. Bien. Entonces, el testigo técnico tiene los conocimientos, pero no tiene título, ¿verdad? Entonces, ahí oyó Wendy, si ese técnico sí tiene un título, bueno, ese técnico tiene una profesión, pues. Por ejemplo, ese técnico, fíjense, jóvenes, que se encarga de segmentar los videos de alta seguridad, los que están en los postes o qué sé yo. Ya dijimos qué significa eso, segmentar. Ustedes saben que un video es el conjunto de fotografías puestas y expuestas en alta velocidad. Ese es un video, pues. Entonces, ese trabajo lo hace un técnico en fotografías. Bueno, saca las fotografías, ahí se ve departiendo al acusado, así, ¿verdad? Con moto, qué sé yo, o cuando le disparó a la persona, cuando asaltó a la persona, cuando hizo lo que hizo. Pero si ese perito está graduado, entonces ya no es técnico, es perito en fotogramas. ¿Okay? Y ahí conmigo han llegado peritos en fotogramas y técnicos en fotogramas, ¿verdad? ¿Y la hace la diferencia? El título. Muy bien. Ahora pongamos como título clases de peritos. Lo vamos a hacer estilo listado, ¿vieron, jóvenes? Estos se van a utilizar dependiendo del caso que se esté juzgando, ¿verdad? Número 1. Perito médico forense de necropsias. Ahí ponen comillas, ¿oyeron? Número 2. Perito médico forense en traumatología, lesiones. Miren, este ya no es médico, pero es un perito también forense. Perito forense químico biólogo. Pero ahorita de fin de año, jóvenes, todo el mundo se hace sus exámenes, va a dejar muestras. Ellos analizan muestras, jóvenes, para determinar si tanto el acusado como la víctima están bajo influencias de bebidas, de drogas, etcétera, ¿no? Miren este otro perito forense. Perito forense en farmacia.
todo lo relacionado a medicina, jóvenes. Miren este otro perito, jóvenes. Perito en sustancias controladas. Se examina marihuana, cocaína, heroína, crack, ¿ya? Hasta éxtasis, que es la pastilla que le echaron en el caso de los dormilones a las 2 patojas ahí para dormir las jóvenes. Y las secuestraron. Miren este otro perito. Perito en balística identificativa. Identifica el arma y hace pruebas de disparo. Miren esta otra clase de perito. Perito en balística en trayectoria. Y es el ejemplo que les puse la vez pasada, jóvenes, que un perito de trayectorias le salvó la libertad a un procesado. ¿Y por qué? Porque ese perito de trayectoria, fíjense, jóvenes, que fue a decir a debate que la bala no ingresó de afuera hacia adentro, sino que la bala surgió de adentro hacia afuera. Porque el caso era de que la víctima decía que un motorista se le había acercado a asaltarlo y vino el motorista y le disparó, pero se perdió el arma, aguanten, ¿verdad? ¿Qué si el perito en trayectoria dijo que la bala surgió de adentro del vehículo hacia afuera? Puchis, entonces fue el piloto del vehículo que le disparó, miren, así de simple. Entonces no es como lo dice el Ministerio Público en sus hechos, ¿verdad? Entonces provocó la duda, no. Aquí pudo haber sido un lío de semáforo, ¿verdad? La gente anda bien hepática en las calles, jóvenes, y hay que tener cuidado, pues. Luego saca el arma y dispara, pues. ¿Ves? Pero como ahí enfrente a la para estaba una radiopatrulla, él me acaba de disparar porque me asaltaba, y como el motorista iba todo percudido por andar con el azote del tráfico y del smog todo el día, jóvenes, le creyeron más al piloto del vehículo que al señor este. Miren, jóvenes, pero el perito en trayectoria lo fue a salvar. ¿Ven? ¿Por qué hasta debate abajo en la pregunta? ¿Por qué hasta debate? Porque hasta debate llegan a declarar los peritos, ¿verdad? Bien, otro perito, miren, jóvenes, perito en documentos. De los peritos de documentos, jóvenes, hay, por ejemplo, ya, gracias. Está el perito en documentos, por ejemplo, en moneda, billetes. Ya, en moneda, en billetes. Diego, no sé si se oye. ¿Sí se oye, Lick? Ah, bueno. Sigo entonces. No sé de dónde provendrá la bulla. Si no, ahí tomar las medidas necesarias. Bueno, está peritos, por ejemplo, en escrituras públicas, en firmas. Y el otro perito es el que se especializa en impresiones digitales. Fíjense, por ejemplo, esos que andan de escena del crimen, jóvenes, que andan echando un polvito con unas escobitas ahí que pareciera como que se están echando rubor
o polvitos en la cara, ¿no? Las damas. Ellos andan con esas brochitas echando esos polvitos, obteniendo huellas y las capturan. Entonces se las llevan a esos peritos. Entonces ese perito dice, sí, es una huella completa, que no sé qué. La mete en un sistema AFIS, que es un sistema que tiene conexión con el RENAP y con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, donde están las licencias, donde todo el mundo va a dejar sus impresiones digitales. Y aparece el nombre de la persona, aparece la dirección, donde vive y cabal, miren, jóvenes. Y esa huella es importante, pues, porque fue obtenida en un escenario criminal, ¿verdad? Por eso es que surgen los allanamientos, jóvenes, ¿verdad? Solo obtienen en la dirección, porque eso es lo que dijo la huella, a hacer allanamientos, miren, jóvenes, ¿verdad? Es importantísimo esa clase y entonces ya la perito en documentos elabora su dictamen y toda la cuestión y todo lo del análisis, ¿no? Para encajarlo en el allanamiento. Pero si en el allanamiento encontraron un arma de fuego, jóvenes, en serio, es muy importante eso, ¿ya? Por eso, miren, lo recomendable es, jovencitos, cuando haya un escenario criminal, no vayan a estar tocando nada, jóvenes. Puertas o qué sé yo, nada. Eso va a ser objeto de investigación. Vehículos, si encontraron un vehículo donde una persona atropelló a alguien o qué sé yo, o encontraron una persona fallecida, nada de estar tocando nada, jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí digan sus impresiones digitales. Otro perito, miren, jóvenes, perito en vehículos. Tiene que ser titulado. Aquí en Guatemala hay una gran cantidad de peritos que están graduados en vehículos. Trabajan una parte en el INASIF y otra parte trabajan en Fuerte Equipos, en la Mercedes-Benz, en la Toyota, en la Mazda. Son ingenieros de vehículos, jóvenes. Y son gente, por ejemplo, yo conocí a unos jóvenes. Discúlpeme que me venga así porque del trabajo me vine para acá, licenciado, porque después me tengo que ir otra vez y tengo que ir a hacer. Joven, llegó con bata y como que fuera médico. Ellos no se ensucian los dedos porque son especialistas en eso. Pero ¿qué van a saber? Saben todo lo de la línea de los vehículos, no de solo uno, de todos, un montón. Saben cuántos litros de gasolina le caben a determinado motor, sabe la fuerza de los carburadores, sabe la fuerza de los inyectores, sabe todo lo relacionado a las computadoras de los vehículos, al sistema de tren delantero, del sistema de frenos. Se las saben todas con los vehículos. Incluso un abogado una vez le dijo a un perito, y dice qué pregunta la que le hizo el abogado defensor de un perito. O sea que usted le arma y desarma motores. ¿Saben qué le contestó el perito en vehículos? Con la palma de mi mano, le dijo. Esa es la gran. O sea que ellos son peritos en vehículos y son graduados. Hay graduados en Estados Unidos, graduados en Argentina, graduados en España, en Alemania. Excelente. Ellos son peritos. Ahora bien, ese personaje que trabaja para el Ministerio Público y le dicen a él solo anda, mira el número de motor, número de chasis y número de serie. Vaya. Ese se llama experto. Solo va a ser expertaje. A ustedes les robaron las placas, por ejemplo, de su vehículo. Van a hacer el trámite respectivo. ¿Qué les dije? Hay que hacer expertaje. ¿Y qué es eso? Solo verle el número de motor, serie y chasis al vehículo. Eso es un trabajador el que lo hace, no es un perito. Bien. El otro perito, miren, es perito en calzado. Otro perito en fotografías. Otro perito en planos, mapas, o qué sé yo. Y esos peritos en mapas, fíjense, jóvenes. Licenciado, le puse una fotometría del mapa de la dirección de los hechos vía satelital. ¿Qué tal, jóvenes? Bien, vía satelital. Excelente, dice uno.
¿verdad? Entonces aquí traje el disco compacto para que lo miremos, porque al hacerle el acercamiento, usted se va a dar cuenta que sí, efectivamente, jóvenes hasta a colores salen las propiedades ahí, las casas y todo, pues excelente, ¿verdad? Luego está el perito en segmentación de videos de seguridad. ¿Verdad? Jóvenes, no sé si se enteraron en los medios de comunicación, en las noticias, de que el día 12 de octubre hubo una manifestación y unas personas ahí pues destruyeron ciertos monumentos de Guatemala. ¿Se enteraron? Bueno, pues fíjense, jóvenes, esos monumentos son invaluables. Esos son invaluables, ¿va? Para los historiadores eso es una riqueza, ¿va? Todo país en el mundo tiene sus propias riquezas, tiene sus propios monumentos. Todos sabemos, ¿va?, que aunque sean hechas de lata, lo que sea, pero son invaluables, tienen historia. Entonces, por eso existen los peritos historiadores, que pertenecen a la dirección del patrimonio cultural, ¿verdad? Entonces, para los peritos en historia, todo lo que hicieron esas personas, que por qué no van a destruir mejor su casa en lugar de destruir las cosas que pertenecen a Guatemala. Tal vez les dio un infarto, en serio, cuando se quisieron echar a Cristóbal Colón allá a la jóvenes. En serio, a los historiadores, eso es mortal para ellos, jóvenes. Ir a destruir, por ejemplo, casas que tienen una gran cantidad de años. Por ejemplo, por eso le dicen la tacita de plata, le dicen a la zona 1. ¿Por qué? Porque, jóvenes, hay toda esa historia, pues, desde el traslado de Antigua Guatemala para acá, a la ciudad capital, pues esas casas fueron construidas desde hace muchos años, pues. Entonces los historiadores se enriquecen de esa cultura. Ellos son los que van a ir a declarar a un debate hablando relacionado a la historia de esa. Entonces esos son los últimos, ese es el último perito, porque hay una gran cantidad de más peritos, dependiendo. Para decirles, jóvenes, que hay peritos en ropa. Fíjense, hay un montón de clases de peritos dependiendo del caso. Ahora pongamos ahí como título, jóvenes, dictámenes. Dictamen es el documento público. Miren, por eso se considera un documento público. Firmado por el perito. Debe contener los pasos del método científico. El análisis realizado conclusiones y debe ser ratificado en debate. ¿Qué tal, mis hijos? Y debe ser ratificado en debate. Bien, vamos a leer una disposición legal, jóvenes. Saquen su código procesal penal y ubiquémonos en el artículo 234. Alguien que lo lea ahí, por favor, jóvenes. Dictamen. El dictamen será fundado
y contendrá una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema pericial de manera clara y precisa. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado y oralmente en las audiencias según lo disponga el tribunal o la autoridad ante quien será ratificado. Muy bien, ¿ya ven? Ante la autoridad que será ratificado. Ese es un deber, es obligatorio. Y vieran los grandes problemas que ocasiona eso. ¿Por qué? Porque imagínense que el perito no quiere asistir a declarar porque ya no trabaja en el INASIF, sino que ahora trabaja a saber dónde, ¿verdad? Entonces lo que se ha utilizado es un sistema de interpretación, porque ahí en el INASIF hay varios peritos también que hacen el mismo análisis y se le pide a otro perito que lo vaya a interpretar. Imagínense, jóvenes. En cambio, en la ley contra la narcoactividad, miren, jóvenes, se integra la comisión de análisis, de incineración, peso y todo lo que quieran ahí de la droga, pero el juez que integra la comisión le ordena al INASIF que nombre a un perito inmediatamente de sustancias controladas. Entonces, cuando van a hacer la incineración, ahí está el perito. Él acepta el cargo, ¿verdad? Acepta el cargo y después se hace el análisis y el perito de una vez dicta el dictamen, jóvenes, y queda grabado en el acta. Pero la misma ley contra la narcoactividad le queda en dispensa ese dictamen y ya no será ratificado porque ya se hizo en presencia del juez. Miren qué bonito. Entonces, por eso es de que solo la ley contra la narcoactividad tiene ese aspecto en donde no está obligado el perito a acudir a debate, a ratificar el dictamen. ¿Por qué? Porque una audiencia de incineración se elaboró un acta. Y además el dictamen ya se entregó ahí al juez, miren, jóvenes, ¿verdad? Solo es en relación a la ley contra la narcoactividad. Clases de dictámenes. Inciso A, especiales. Estos se refieren a la necropsia, delitos sexuales, y documentos. Bien, vamos a leer otro artículo, jóvenes. El artículo 238, por favor, léanlo, pero desde su título. Sección quinta. Peritaciones especiales. Artículo 238. Autopsia. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenará la práctica de la autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ordenar la inhumación sin autopsia en casos extraordinarios cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte. Bien, entonces miren, es una peritación especial. Ahora bien, leamos el artículo 241. Sí, artículo 241, peritación en delitos sexuales. La peritación en delitos sexuales solamente podrá efectuarse si la víctima presta su consentimiento y, si fuere menor de edad, con el consentimiento de sus padres o tutores, de quien tenga la guarda o custodia o, en su defecto, del Ministerio Público.
Está en... Ahí está. Entonces, miren, jóvenes, estas se consideran especiales. Ahora bien, busquemos dentro de esa sección, jóvenes, o entre las otras que siguen, ¿dónde están los documentos generales? Las peritaciones generales, por favor. No como especial, sino como general, dice usted. Como generales. Muy bien. Dice en la sección sexta, reconocimiento, documentos y elementos de convicción. Menciona... No. Son diligencias judiciales. No está, mi hijo. Entonces se recuerdan, jóvenes, que cuando yo les dije a ustedes, jovencitos, miren, cuando lleguemos a las apelaciones, en el artículo 404 está regulado el listado de qué resoluciones son apelables. Entonces quiere decir que las que no estén en ese listado son de recurso de reposición. Igual es aquí, miren, jóvenes. Solo identifican las peritaciones especiales, ¿verdad? La necropsia, los delitos, abusos sexuales y los documentos, y los demás son generales. ¿Ya se dieron cuenta de la forma como debemos de clasificar los dictámenes? ¿Verdad? Y los demás son generales, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunten a ustedes, ¿qué clase de peritación es la necropsia? Es una peritación especial, porque así está regulado en la ley. Y cuando digan ustedes todo lo relacionado a la necropsia, el médico forense puede utilizar cualquier técnica, hasta incluyendo esa de Varsovia. Cualquier técnica pueden utilizar ellos, no solo para identificar a la persona fallecida, sino también para establecer las causas de muerte. E incluso ahí dice en la peritación que si ya no es necesaria la pericia, puede disponerse de que no se inhume el cadáver, imagínense, jóvenes, o de una vez a inhumarse sin necesidad de la necropsia, porque saber en qué estado se encontró, pues, jóvenes. Entonces eso ya le corresponde a otra técnica, por ejemplo, la extracción de estructura ósea, o si por lo menos hay algún tejido, para atrapar el ADN de la persona, ¿verdad? Entonces, inhumar significa enterrar, exhumar quiere decir extraerlo, pero fíjense, jóvenes, todos esos procedimientos son sumamente delicados, peor ahorita con la pandemia, jóvenes. Y hay mucha gente que ha solicitado al juez la exhumación de los cadáveres para identificarlos. Entonces viene el servicio médico forense, miren, jóvenes, hasta dónde voy yo, elabora álbumes. Y le dice, miren, es esta, ay, sí, pero yo quisiera que me dieran la oportunidad de llevármelo a mi pueblo, que no sé qué. Eso vaya a consultarlo al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque para exhumar un cadáver, miren, jóvenes, se tiene que integrar una comisión muy grande. Primero que nada, que el Ministerio Público se lo pida al juez. El juez tiene que apoyarse del Código de Salud. Tiene que mandar a integrar representantes de la sección del medio ambiente, otra sección de epidemiología y enfermedades sumamente contagiosas, otra sección donde esté alguien representante del médico forense, representante de la administración del cementerio, jóvenes. Amén, de que también tiene que estar la Policía Nacional, Ministerio Público, abogado defensor. ¡Hala, jóvenes! Es un montón. Pero ahorita nos hemos salvado nosotros de hacer toda esa clase de procedimientos por la pandemia. Es terminantemente prohibido hacer esas exhumaciones. Bien, jóvenes, eso es con relación a los peritos. Ahora pongamos como título, jóvenes, testigos. Miren, jóvenes, toda la información que tienen ustedes de los peritos es un montón, ¿verdad? Es un montón.
Entonces no vaya, si le viene, hable sobre los peritos, no se vayan a quedar callados, hay un montón de información para hablar de los peritos. ¿Oyeron, jóvenes? Bien, testigos. Vamos a empezar así como hablamos con los peritos. Vamos a otra vez a basarnos en Niccolò Machiavellucci, más conocido como Maquiavelo. Muchos le tienen pavor a ese fulano, pero hay cosas que hay que copiarlas, pues, ¿verdad? Eso de divide y vencerá es excelente, jóvenes. Miren, dividamos la palabra aquí. Test significa examen. ¿Sí? Test significa examen. Y es una palabra muy común, ¿verdad? Higos, conocimiento. ¿Verdad? Entonces, uniendo las cosas, una persona que tiene conocimiento de los hechos tiene que ser examinado. ¿Bien? Esa es la definición de testigo. Una persona que tiene conocimientos acerca de los hechos tiene que ser examinado. ¿Sí? Bien. Pongamos ahí punto y aparte, ¿no? Obligación de declarar. ¿Quiénes creen ustedes que tienen obligación de declarar como testigos, jóvenes? ¿Será que los guatemaltecos? ¿Será que guatemaltecos extranjeros? ¿O será que menores guatemaltecos extranjeros? ¿Quiénes creen ustedes que tienen obligación de declarar? Vamos a ver. Bueno, ¿Las así como personas que tengan conocimiento del hecho, licenciado? Los que tengan conocimiento del hecho. obligado, así como su palabra indica obligación, serían los servidores públicos que tengan conocimiento de un hecho. Bien. Eso lo voy a dejar congelado, así como congelamos esta llamada. Espérame vos, porque voy a tener otra llamada. Entonces lo vamos a ver en las dispensas, vamos a ver. Muy bien. Jóvenes, saquen su código procesal penal. Ubiquémonos en el artículo 207. Ahí está la respuesta. ¿Quiénes están obligados a declarar? ¿Alguien que lo lea, por favor, jóvenes? Con gusto. Artículo 207 de la sección tercera con el nombre de testimonio. Deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Dicha declaración implica, número 1, exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación. Número 2, el de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. Muy bien. Ya ven, jóvenes, todo habitante. Ahí no les está diciendo a ustedes si son solo guatemaltecos o que los extranjeros no, jóvenes. Todo el que esté en el territorio nacional tiene la obligación de declarar. También a un menor, no les está diciendo que a un menor no. Jóvenes, se les toma declaración a los menores, a los adolescentes. ¿Pero por qué? Porque la ley es muy amplia. ¿Ya se dieron cuenta? Todo el mundo tiene deber de concurrir. Ahora bien, a declarar. Jóvenes, ya sabemos nosotros el que vaya a decir mentiras, pues incurre en el delito de falso testimonio. ¿Qué delito incurre la persona que se niega a declarar? ¿Qué delito incurre esa persona? Si lo solicitan es desobediencia. Desobediencia. Vamos a ver qué otra opinión, jóvenes. Obstaculización a la ley penal. ¿No? Obstaculización a la ley penal. ¿Qué otro delito, jóvenes? Perjurio también. Perjurio, dice el jovencito. ¿Qué más? ¿Qué otro delito? Bueno. Dejemos ahí el sistema de muestreo, jóvenes. Espero que ya no se les olvide, jóvenes. Saquen su código penal.
Ubiquémonos en el artículo 460. Código Penal. Alguien que lo lea, por favor. Con gusto. Código Penal, artículo 460. Falso testimonio. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello o ocultare la verdad. El responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Sí, bla, bla. Muy bien. Ahora, ¿qué delito van a poner ustedes? ¿Ya ven? O sea que no es solo el que va a decir mentiras, sino que el que se niegue a declarar falso testimonio está como verbo rector del delito de falso testimonio, mi joven. ¿Verdad? Entonces, miren, jovencitos, como hoy en nuestra penúltima clase, y les decía a ustedes que ya les mandé el oficio porque ustedes me lo pidieron, ahí les tuve que llamar a un montón de gente para que me lo dieran. Entonces vamos a hacer una cosa. Después del examen, ustedes, por favor, jovencitos, analizan bien su código penal. ¿Oyeron? Esa va a ser una lectura sabrosa, bonita, porque cada tipo penal, jóvenes, son historias, ¿verdad? Son hechos. Entonces, primero hagan un enfoque general del Código Penal. Recuerden que tiene 3 libros el Código Penal, ¿no? Entonces, de la parte especial, ustedes extraigan el bien jurídico tutelado. Son 15 jóvenes, ahí están los bienes jurídicos tutelados. Entonces, por cada uno le van colocando los delitos, ¿verdad? Eso es de manejo, ¿verdad? Y después de colocar todos los delitos en su respectivo bien jurídico tutelado, analizan uno por uno. ¿Oyeron? Entonces, ya cuando ustedes terminen, van a manejar bien su código. Y van a informarse bien de los bienes jurídicos tutelados, jóvenes. Jóvenes, yo, por ejemplo, en los exámenes privados, yo pregunto un montón de delitos, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener bien claro dónde los localizarlos y los verbos rectores, ¿verdad? Muy bien, jovencitos. Vamos a poner como título ahí, por favor, jóvenes, como ya hablamos de la obligación de declarar, dispensa, que significa una excusa legal para declarar. Estilo listado, jóvenes. Número 1, los parientes del procesado. Miren, nótese, jóvenes, que estoy diciendo yo, los parientes del procesado. Porque por allá me decían, licenciado, y también tiene dispensa los parientes de la víctima. No, jóvenes. Ay, Dios, y a puras penas tiene algunas cositas que hablan de la víctima en la Constitución, jóvenes. No digamos quitándole sus testigos, jóvenes. Nada, chucha, si la víctima casi no tiene ni algo que le favorezca en la ley, jóvenes. Entonces, a la víctima no. Ellos son testigos normales. Son los parientes del procesado. Número 2, el abogado defensor. Y esto suena lógico, fíjense, jóvenes, ¿por qué? Porque en el desarrollo del debate, ¿verdad? En el desarrollo del debate, un procesado puede tener un montón de abogados. En la fase de primeras declaraciones vino uno y se le pegó y ahí estaba uno. En la fase de investigación, otro abogado. En la fase intermedia pudo ser otro abogado. Pero vino el Ministerio Público y se enteró, este abogado sabe muchas cosas relacionadas a su cliente. Entonces yo lo voy a citar como testigo. Entonces por eso tiene dispensa el abogado. Porque, vaya, ahí tienen cuidado, mi amor. Póngase doble mascarilla. Solo hay el parquecito va a ir, ¿verdad? Discúlpeme, joven. ¿Verdad? Pero aquí también en la autoridad. Bueno, entonces le decía que ¿cómo se llama? Que el abogado defensor, si revela información acerca de su cliente,
jóvenes, automáticamente comete el delito de revelación de secreto profesional. ¿Bien? Entonces han llegado allá conmigo y me dice, señor testigo, usted se llama fulano de tal, sí. Muy bien. ¿Usted qué se dedica, señor testigo? Soy abogado defensor y fui al abogado defensor del acusado. Así, el juez no lo sabía. Y por eso es que pregunta eso. ¿Usted fue abogado defensor? Sí, señor. Entonces ustedes vienen y de conformidad con el artículo 212 que vamos a leer del Código Procesal Penal, usted tiene dispensa para declarar. Yo no lo voy a obligar a hacerlo. Entonces le hago esa advertencia. Sí, honorable, yo vine porque me fue citado por parte del tribunal y yo vengo a decir que yo tengo dispensa y yo no puedo revelar porque automáticamente cometería el delito de revelación de secretos. Aquí le devuelvo su carnet, su documento de identificación. Puede retirarse, señor testigo. Gracias, señor. ¿Está? ¿Verdad? Simple, licenciado. Número 3. Si a una persona particular se le ha encomendado un secreto de la víctima o del procesado, como el testamento, por ser albacea, ¿No podría repetirle? Disculpe. Está bien, con mucho gusto. El número 3 es si a alguna persona particular se le ha encomendado guardar un secreto, ya sea por el procesado o por la víctima. Y ahorita viene el que dijo ahí, Elga, hijos, el número 4. Tienen dispensa para ir a declarar los funcionarios públicos. Discúlpenme, jóvenes, pero yo no encuentro motivo alguno para que estas personas no vayan a declarar. Así se los digo abiertamente. ¿Ves? Pero ustedes me han dicho que por razón de su cargo, que no sé qué. ¿Y qué tiene? Yo les puedo decir esto categóricamente a ustedes, miren, jóvenes. Aquí hay muchos profesionales, peritos, contadores, bachilleres, secretarias, maestros, un montón de profesionales. Han llegado información de funcionarios de gobierno que no tienen ni básico. ¿Qué tal? Pero son funcionarios de gobierno. Miren este ejemplo claro, el que les voy a poner a ustedes. Una vez iba el ministro, no pongamos así el ministro, sino el flamante ministro de Agricultura en su vehículo, que era una gran mole de carne. No sé por qué tanto lujo, jóvenes. Si Guatemala no está considerado para andar con lujo, ¿verdad? Pero iba con un gran carrón, así va. Pero vino el piloto del flamante ministro y atropelló a 2 señoras, jóvenes. Entonces ni modo, se armó el alboroto y toda la cuestión y se llevaron detenido al piloto y que no sé qué. Para no cansarles, una de las señoras falleció y se fue por homicidio culposo y por la otra lesiones culposas. Se llegó a debate. Jóvenes, ese ministro de testigo iba de pasajero, ¿verdad? Iba en la parte de atrás del vehículo. Es una persona que se dio cuenta cómo... no llega a declarar. También entonces, hubo un caso en México, perdone, del cónsul o del... no recuerdo qué era, de Guatemala también, que se subió a la banqueta y atropelló a varias personas. Sí. Entonces, óigame este caso. Entonces se le dijo, bueno, entonces rinda informe de lo declarado con base al artículo 208. Jóvenes, mandó el informe, es cierto, a mano. Tenía más faltas de ortografía, bien, jóvenes. ¿Verdad? Y además, jóvenes,
hablaba de un montón de cosas, que él tenía mucho trabajo, que estaba en pro de solucionar problemas de Estado y no tenía intenciones de ir a declarar. Así puso, ¿ves? ¿Por qué tanta pompa? ¿Verdad? ¿Por qué tanta pompa? En cambio, miren, hay que tener, por eso les dije yo la vez pasada a ustedes, cuando sean funcionarios, razón de Estado y de justicia, ¿verdad? La persona que es profesional, él acude. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo, pues? Ah, no, la pompa no lo deja. Más bien dicho, como dijo aquel, ¿va? El poder ya lo tiene metido en la sangre. No lo deja el poder, no lo deja el orgullo. Pero yo no encuentro ninguna razón para que los funcionarios no vayan a declarar. Tienen que, a nivel Latinoamérica, jóvenes, todo el mundo va a declarar. Me gustó una vez, hice jóvenes, cuando hubo una embajadora de los Estados Unidos que detuvieron a un ciudadano norteamericano que llevaba el baúl lleno de armas. Entonces se fue a debate y toda la cuestión, estaba detenido y la ganchucha. Ella llegó a declarar, jóvenes. Era la embajadora de los Estados Unidos, llegó a declarar. Con mucho gusto, yo colaboro con la justicia guatemalteca. ¿Qué tal profesional, amigos? ¿Verdad? Entonces, yo no entiendo, no tengo ninguna explicación para que los funcionarios no lleguen. Al contrario, tendrían que poner el ejemplo, ¿no creen ustedes? Muy bien. Luego de eso, jóvenes, ahorita vamos a ver el juramento. ¿Oyeron? Pongamos ahí juramento o protesta. Todo testigo tiene que ser juramentado por el juez. Y esa es la diferencia de que una persona acuda al Ministerio Público y acuda ante juez. El Ministerio Público tiene prohibido hacer juramentos, jóvenes. Y por eso no se le puede llamar testigo a la persona que va al Ministerio Público, sino que es una entrevista o una declaración de personas, ¿verdad? Pero nunca un testimonio. Porque el testigo tiene que acudir ante el juez y el juez le tiene que juramentar. Punto y seguido. Este juramento tiene que realizarse así como dice la ley. Porque de lo contrario, habría violación al debido proceso. ¿Y por qué? Porque, jóvenes, la protesta o el juramento es un procedimiento, ¿verdad? Entonces les repito, jóvenes, ese juramento o la protesta tiene que realizarse así como lo dice la ley. Si ustedes no se recuerdan, cuando sean jueces, porque aquí por el interés que maneja este grupo, yo estoy completamente seguro que va a haber un buen porcentaje de personas aquí que van a ser jueces, jóvenes. Entonces, si no se saben el juramento, saquen el código y lo leen, jóvenes, y se lo dicen. Y hay muchas personas que ponen su código así entre la mano, amigos. Este juramento es el siguiente, 2 puntos. Pónganlo todo con mayúsculas si quieren. Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala,
es: ¿promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Punto y aparte. Pongámoslo aparte si dejamos sola la protesta ahí. El testigo responde que sí. ¿Verdad? Y se le hace la advertencia. Miren, ahí vamos a retraer lo que ya leímos. Que tiene obligación de declarar la verdad. Es prohibido decir mentiras. Y de abstenerse de declarar. Miren las dos cosas que leímos, lo que contiene el falso testimonio. Porque de lo contrario incurre en el delito de falso testimonio. Entonces el juez le hace saber esto al testigo, jóvenes. Miren, pues, se le hace saber, señor testigo, que usted tiene la obligación de decir la verdad. Es prohibido decir mentiras. También tiene la obligación de que cuando le pregunte el Ministerio Público, usted tiene que contestar. Es prohibido abstenerse a declarar. Porque de lo contrario, me veo obligado a iniciarle un proceso por el delito de falso testimonio. ¿Qué tal? ¿Qué advertencia, jóvenes? Bien, saquemos nuestro Código Procesal Penal, jóvenes. Ahora sí, procesal penal, y ubiquémonos en el artículo 219. Alguien que lo lea, por favor, jóvenes. Con gusto. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación, se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Lo leo todo? Sí, por favor. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomarle declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo decir la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Muy bien. Ahí está, miren, jóvenes. Entonces es importante ese juramento. Y dicen, jóvenes, de que en la televisión, a veces cuando uno termina la faena del día, jóvenes, ¿verdad? Aparte de darle gracias a Dios, pues ya me gusta ver un poquito, no mucho, bajo las noticias, ¿va? Y coincidentemente estaba ahí el apartado de la justicia, ¿va? En donde se escuchó que un juez le dijo al testigo: el señor testigo jura decir la verdad. Sí. Bueno, muy bien. Tiene que decir la verdad si no comete el delito de falso testimonio. Y ahí cortaron y dijeron otra cosa. Jóvenes, ese no es el juramento. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, han habido sentencias de la sala jurisdiccional que dice que hay violación al debido proceso porque no se dice el juramento como dice la ley. Y ese es un procedimiento, fíjense, jóvenes, que se tiene que cumplir. Entonces han anulado sentencias por vicios improcedendum, jóvenes. ¿Por qué? Por ese procedimiento. Bien, pongamos clases de testigos como título, jóvenes. Igual, jóvenes.
Estilo listado. ¿Podría repetirle? Disculpa. Con mucho gusto, Hans. Clases de testigos, como título. Número 1. Testigo de vista. Solo vio los hechos. Número 2. Testigo de oídas. Solo escuchó los hechos. Miren este, número 3. Testigo presencial. Es el que vio y escuchó los hechos. Número 4. Testigo de cargo. Es el que señala al acusado en la sala de debates. Recuerden que ¿quién presenta los cargos? El Ministerio Público sobre una persona que cometió el delito. Entonces, la persona va a ir a señalar que ese cometió los cargos, ¿no? Número 5. Testigo de descargo. Es el que contradice al testigo de cargo. Licenciada, disculpe. ¿Cuál era el número 5? Testigo de descargo. Y muchos lo confunden, fíjense, jóvenes. Yo voy a presentar testigos de descargo porque hay un montón de testigos que dan referencias de mi cliente. Esos no son testigos de descargo. ¿Vieron? Ya lo vamos a ver más adelante. Número 6. Testigo de aprehensión. Son agentes de la policía que detuvieron al acusado y le incautaron objetos, ¿no? Y ahí viene lo que dijimos anteriormente, amigos. Testigo técnico. Miren, ahí está. Muchos dicen, ese testigo no existe. Claramente lo dice el 225, jóvenes, entonces ¿para qué cansarse de estar hablando y repitiendo? Claro que sí existe. Número 8 toca. ¿Cuál es el del testigo técnico? ¿200 qué, perdón? 225, es el que no tiene título. Tiene los conocimientos de un perito, pero no tiene título. Es el testigo técnico. ¿Verdad? Número 8. Testigo especial. Que ya dijimos anteriormente, jóvenes, que son los ancianos y los menores. Luego está, número 9, testigo referencial. Ese referencial es ese, pues, de que tiene conocimiento de la persona porque es trabajadora, es de familia, ¿verdad? Es aquí y allá, pero esa persona debe tener cuidado, jóvenes, porque si va a decir mentiras, hay que conocer a esa persona. Y el procesado tiene un montón de antecedentes. Imagínense, jóvenes, no pueden
investigar por parte del Ministerio Público si lo que dijo es cierto o no. Y el último de la noche, jóvenes, el testigo sínodo con ese. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir el número 10? El testigo sínodo con ese. Perdón, licenciado, la ignorancia, ese sínodo, ¿qué es que sé? Es que sí. No sé cómo. Es que vous parlez francés. Un De acuerdo. Ok. Muy bien. Sí, yo estuve viviendo en Francia por unos años. De repente me desperté y estaba en Guatemala. ¿Sabe cómo mi asistente y dejamos esa clase aquí? El testigo sínodo, para los que son católicos jóvenes y por lo menos ven programas católicos, se han dado cuenta que en Roma, en el Vaticano, todos los días emiten resoluciones. Esas se llaman resoluciones sinodales, o sea, de sínodo. E incluso hay disposiciones del Papa, por ejemplo, que se le llaman bulas papales, en donde se le ha dicho al sacerdote que lo que reciba de declaración como confesión, pues sea una cuestión religiosa, y él tiene prohibido, de acuerdo al derecho canónico, ¿verdad?, divulgarla, que solo tiene que imponer penitencias hasta donde la religión lo permita, ¿verdad? Porque no se puede poner, póngale, dice, señor sacerdote, que yo maté a una persona, quiero que me absuelva, ¿verdad? Entonces, ahí lo que dijo Juan Bautista, arrepentidos y serán salvados. No, jóvenes. Entonces, él da la penitencia religiosa, pero además él le va a decir que tiene que someterse a la justicia del hombre, ¿verdad? Porque esto no te va a absolver, ¿verdad? Entonces, es esto, ya por lo menos tenés que seguir un camino normal, pero no vuelvas a cometer esto, pero te tienes que someter a la justicia. Pero el sacerdote es un testigo sínodo. Entonces él va a ir a decir, sí, yo recibí información, pero de acuerdo a las bulas papales yo tengo prohibición de declarar todo lo que me dijo. Muy bien, sí está bien, aquí le devuelvo su documento, puede retirarse. ¿Bien? Por eso se incluye dentro de la clasificación de los testigos. ¿Habrá otra religión? Por supuesto que sí, pero tendrían que tener su dispensa, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguna otra religión que diga pero que también tienen prohibición, lo pueden ir a decir también y se les puede tomar como dispensa. Bien. Ahora viene, jóvenes, las formas de interrogar. Jesús es ahora, es que es rápido. Voy a ir a algo rápido, jovencitos, ¿oyeron? Porque como es nuestra penúltima clase, tenemos que terminar esto. Bueno, pero ya falta poco. Jóvenes, todo perito o testigo tiene que ser examinado por todos los sujetos procesales. Esa es la regla general. Y la cátedra ha propuesto una línea de interrogatorio que sea adecuado para el estudiante en su vida profesional. Y ahorita les voy a enseñar esa línea de interrogatorio. Es muy sencilla, miren. Número 1. Preguntas cerradas. Son las que realiza el sujeto procesal
y espera una respuesta de sí o no, o muy breve. Repito, espera una respuesta de sí o no, o muy breve. Ejemplo. Voy a dar varios ejemplos, jóvenes, porque si esto se me ocurre ponerlo en el examen para que ustedes interroguen a un testigo, pues ahí va. Tienen que observar la línea. Ejemplo. ¿Conoce usted al acusado? Pongan signo de interrogación. Punto y aparte. En la siguiente línea de abajo pongan respuesta no. Bien. Eso es lo que quería el sujeto procesal, ¿no? Una respuesta muy breve. No. Otra pregunta, miren. B. ¿Le consta a usted algo de los hechos? Miren. Pongan signo de interrogación. Sí. Ya se dan cuenta la pregunta cerrada, ¿cómo va? Miren esta pregunta de idoneidad a un perito. Esta pregunta es de idoneidad. Ustedes tienen que saber que, y lo vimos la vez pasada, que es un testigo idóneo. A un perito, miren. Señor perito, ¿tiene usted antecedentes penales? Pongan signo de interrogación. Hasta con fuerza, hasta con dolor de estómago le va a decir el perito, no, ¿verdad? Esa es pregunta de idoneidad, jóvenes. ¿Verdad? Ahora una pregunta de procedencia, como recuerden que no solo sí y no, ustedes lo apuntaron ahí, sino que una respuesta breve. Miren esta pregunta de procedencia hacia el perito. Señor perito, ¿quién le ordenó realizar el trabajo pericial? Pongan signo de interrogación. El Ministerio Público. De la respuesta. ¿Ya entendieron cómo van las preguntas cerradas, jóvenes? ¿Ya? Si no, practíquenlas en su casa, jóvenes. ¿Verdad? Digan ahí, ¿ya hiciste tu cuarto? No, ahí está. Ustedes mismos están provocando unas respuestas trampa. ¿Ya comiste? No. ¿Mm? ¿Estudiaste? ¿Ya? Pongan en práctica esas preguntas, van a ver ustedes que sin querer están obligando a la persona que les conteste bien pequeñito y con lo que ustedes quieren. Número 2, jóvenes, preguntas abiertas. Son aquellas que realiza el sujeto procesal pide explicación sobre una circunstancia. ¿Bien? Sobre una circunstancia de los hechos. Ejemplo, señor testigo, ¿podría
podría describir las características del vehículo involucrado en los hechos? Miren, ¿de qué es lo que le está pidiendo que hable nada más? Del vehículo mismo. Entonces el testigo se ve obligado a hablar sobre el vehículo. Por eso es que la pregunta tiene que ser puntual, al corazón y bien clara. ¿Podría describir las características del vehículo involucrado en los hechos? Signo de interrogación. Respuesta. Cuando respondan ustedes ahí sobre características, jóvenes, peor, un vehículo tiene una gran cantidad de características, jóvenes. No me vayan a poner, era rojo de 4 llantas. Ay, Dios, ustedes. Como dijo aquel, qué espanto. Y todo lo que tiene. Sí, señor agente fiscal. Era un vehículo color negro, totalmente polarizado. En la parte de atrás tenía unos escapes grandes. Era marca Hyundai. Era como modelo 2015. Placas 123 ABC. Era de 4 puertas. Nos dice que no tenía baúl. Miren qué montón de características dio él. Y si ese vehículo fue donde detuvieron a la cosa, excelente, miren. Testigo lo dijo ya. Miren otro ejemplo de pregunta abierta. Señor testigo, ¿podría describir el lugar de los hechos? ¿Cómo ir al lugar de los hechos? ¿Bien? Signo de interrogación. Repito la pregunta. Señor testigo, ¿podría describir cómo era el lugar de los hechos? Respuesta. Fíjese que la calle estaba asfaltada, pero tenía muchos hoyos. De este lado izquierdo había una banqueta, pero parte tenía cemento y parte era de tierra. Del otro lado sí tenía solo cemento. Enfrente hay una gran pared, pero está bien deteriorada y como que está hecha de adobe porque es color café y tiene pedazos ahí que se le van cayendo por el tiempo. En la esquina hay una tienda que tiene una especie de sombra ahí, de una cosa plástica o toldo. Y también tiene pegado un montón de pósters ahí de cigarros, de Pepsi, de Coca-Colas en toda la pared con grapas. Jóvenes, ¿ustedes se imaginaron cómo es esa dirección? Está. Eso es lo que quiere el sujeto procesal, que el juez se imagine cómo eran las características. Pero eso se debe a una buena pregunta clara sobre una cuestión abierta, ¿verdad? Sobre una circunstancia. Ahora miren esta pregunta. Señor testigo, ¿podría describir las características de la persona que disparó a la víctima? También, jóvenes, ustedes, si les viene una cosa así, no vayan a decir, era gordo. Eso no es suficiente, jóvenes.
Lick, yo no escuché, señor testigo, ¿qué, perdón? Podría describir las características de la persona que disparó a la víctima. Entonces usted va a decir, fíjese que yo vi que era una persona flaca o delgado. Tenía el pelo recortado de este lado y del otro lado. No tenía barba, no tenía bigote, era narizón. Era alto, como de 1,80. Le pude ver un tatuaje que tenía en un brazo, ¿verdad? Tenía una calavera. Era de color blanco. Caminaba algo acurvado, así como caminan los pandilleros. Miren, todo eso es importante. Entonces el juez, cuando va entrando el acusado, se le queda bien las mismas características que dijo el testigo, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Pero es que no es solo basta ir a decir era gordo o era flaco. Hay un montón, color de la tez, si usaba barba, si usaba bigote, cómo era el corte de cabello, ¿verdad? Color de la piel, un montón de cosas que hay que poner. Hay mucha gente que dice, mire, me dijo una vez un testigo, mire, jóvenes, así, ese tipo era feo, mire, joven, era así como negro oscuro y tenía un montón de cosas así metidas en la piel, era narizón así, así lo fue a decir el señor, y tenía el pelo así raro y todo, pero no era liso, sino que era así como puntiagudo. Imagínense, se parecía saber qué es lo que, pero así lo escribió, y cuando uno miraba la cosa, cabal, ustedes, no, en serio, sí, ese tipo era feo, hijo. El testigo va a ir a decir cómo lo piensa y cómo se lo están preguntando, ¿verdad? Bien, la número 3, ya se dieron cuenta cómo son las preguntas de igual al perito. ¿Qué procedimiento utilizó usted para hacer la pericia? Pregunta abierta, pues, ¿verdad? ¿Cómo demostró usted las conclusiones, por ejemplo, al perito? ¿Verdad? Número 3, pregunta de seguimiento. Son las que realiza el sujeto procesal y se aprovecha de la respuesta anterior para obtener más información. Les voy a poner unos ejemplos para que les llame la atención. Vamos a ver si les llama la atención. Como dicen que es pero ya vamos a terminar, jóvenes. Disculpe, la tercera clase de pregunta, Lick. Preguntas de seguimiento. Lick. Ejemplo, ahí va el ejemplo, pues, miren. Señor testigo, ¿conoce usted a la víctima? Pongan signo de interrogación y pongan abajo. Respuesta, sí. Miren, si dijo que sí, excelente, ¿ah? Ahora viene la otra pregunta, ahora viene la pregunta de seguimiento, ¿ah? Señor testigo,
¿Por qué conoce usted a la víctima? Ponga el signo de interrogación. Respuesta. Fue mi exnovia. Ahí está, ya ven. ¿Les interesa o no les interesa seguir preguntando? Por eso se van a seguir preguntando. Por supuesto que sí, miren, ya ven. ¿Qué le dije que le iba a llamar la atención? Por supuesto que sí, queremos saber más, ¿no? Miren, la otra pregunta de seguimiento. Señor testigo, ¿tuvo algún problema usted con la víctima? Miren, esa pregunta es bien dirigida, ¿saben por qué? Porque si no tuvieron ningún problema, entonces, ¿por qué ya no son novios? La mayoría de casos, ya ven, la mayoría de casos de los novios terminan porque hubo un problema. Entonces ahí viene la respuesta. Lo que pasa es que mi novia era muy celosa, ¿verdad? Y tuve un problema con otra mujer, que era mi amiga. Imagínense, jóvenes, ¿verdad? Entonces eso, ahí hay problema. Entonces viene el Ministerio Público y miren esta pregunta de seguimiento. ¿Qué hacía usted en el lugar de los hechos donde su exnovia fue víctima de asalto? Miren qué pregunta esta, ¿verdad? Si el testigo dice, yo solo iba pasando, puchis, ¿verdad? Entonces, por eso es el interrogatorio, para sacar la verdad, jóvenes, ¿verdad? Miren otro caso de seguimiento. Señor agente de la Policía Nacional Civil, ¿usted participó en la aprehensión del acusado? Sí. Ahí. ¿Les interesa saber darle más seguimiento a esto? Por supuesto que sí. Bien, otra pregunta de seguimiento. ¿Cuál fue su participación en la aprehensión del acusado? ¿Está? Que estábamos haciendo recorrido de rutina y el aquí presente, el acusado, iba corriendo y detrás de él iba la víctima y ayuda, pedía auxilio. Entonces nosotros intervenimos y yo detuve al acá presente, al acusado, y le hice un registro en su persona y tenía 3 celulares. También tenía un cuchillo, ¿verdad? Cacha de madera de doble hoja, puntiagudo, bien feo el cuchillo, así grande, ¿verdad? Y cuando llegó la víctima dijo que él era su teléfono. Y se le preguntó al acusado que qué tenía sus teléfonos y dijo él que eran de él. Entonces se le pidió al acusado que diera los números y no los quiso dar. Cambio, la víctima sí dijo sus números y en el teléfono mío de la policía llamé y casualmente contestó el teléfono del que llevaba el acusado. Miren, jóvenes, ahí está, por una pregunta de seguimiento. Empieza con una pregunta cerrada y se sigue con preguntas abiertas, ¿verdad? Bien. Ahora pongamos objeciones, que es lo último, jóvenes. Cuando un sujeto procesal pregunta, los demás sujetos tienen
que poner atención a la clase de pregunta que se hace. Y si hay desacuerdo, inmediatamente protestar. ¿Ya? Para que el juez resuelva. Punto y aparte, las preguntas objetadas son las siguientes. Repito, las preguntas objetadas son las siguientes. Número 1. Preguntas impertinentes. Son las que no tienen relación con los hechos ni la idoneidad. Pero son impertinentes, bajones, porque no tienen nada que ver con los hechos y ni la idoneidad. ¿Verdad? Ejemplo, en un caso de falsedad material, ustedes tienen que saber que en caso de falsedad material, jóvenes, es porque hay documentos falsos, ¿va? ¿verdad? Pero viene el Ministerio Público y le pregunta al testigo: señor testigo, ¿usted tiene licencia para portar armas? ¿Qué tiene que ver la portación ilegal de armas de fuego con un caso de falsedad material, jóvenes? ¿Ya se dan cuenta? Nada, ahí está, no tiene que ver nada. Por eso es impertinente. Entonces viene el otro protesto, señor juez. La pregunta es completamente impertinente. Aquí estamos en un juicio de falsedad material, no tiene nada que ver la licencia de portación. Al lugar replanteé la pregunta y provocó la resolución del juez. ¿Bien? Ahora miren esta otra. Esta sí rebasa de lo impertinente, miren juez. En un hecho de tránsito. Ustedes cuando les diga yo hecho de tránsito, una persona atropelló a otra con un vehículo. Viene el sujeto procesal y hace esta pregunta, amigo. El señor testigo, ¿usted simpatiza por el fútbol? Está completamente impertinente, jóvenes. No tiene nada que ver esa pregunta con lo que se está juzgando. ¿Se dan cuenta? Nada. No tiene nada que ver. Bien. Ahora vienen las preguntas. Número 2, o inciso B. Preguntas capciosas. Estas preguntas se dan de diferente manera. Ya sea porque la pregunta es acusativa, coma, confusa, enredada,
¿O hay muchas preguntas en una? Miren esta pregunta, ejemplo, ¿no? Miren esta pregunta que le hizo una vez el abogado defensor a un testigo, jóvenes. Miren, yo creo que el Ministerio Público ahí hasta le lloraron los ojos, porque fíjense, jóvenes, que estaba así, miren, pero se puso así, miren, jóvenes, y luego se levantó, ¿no? Porque la pregunta que hizo el abogado defensor sí que se le quitó el sueño a los demás. Miren esa pregunta que hizo, jóvenes. Señor testigo, usted viene aquí al tribunal a mentir, ¿verdad? Así le dijo. Por eso es capcioso, que es acusativa. Entonces el Ministerio Público, miren, objeción, señor juez, así va. Esa pregunta que está haciendo el abogado defensor, miren, ¿qué clase de pregunta es esa, Liz? Es rara, extraña. Se dice impertinente, licenciado. Fíjese, no sé si lo hizo para que el Ministerio Público despertara o qué va. Pero miren, jóvenes, qué pregunta la que le hizo al testigo del abogado. Señor testigo, usted aquí vino a mentir, ¿verdad? El testigo hasta que se quedó mudo, jóvenes, ¿verdad? Entonces, ahí va otro ejemplo de la pregunta capciosa, amigos. Señor testigo, usted mencionó que iba en la 17 Avenida, después cruzó a la 16 Avenida, se fue por la 24 Calle, después se fue a la 23 Calle, tomó un bus de la zona 1. Jóvenes, ¿dónde está la pregunta ahí? Eso es enredado, eso es confuso. ¿Dónde está la pregunta? Jóvenes, y así hay muchos que van a preguntar a los debates, jóvenes. ¿Verdad? Otra pregunta, miren, jóvenes. Esta es la que dice la definición. Miren, es un conjunto de preguntas, pero dan lugar a confundir al testigo también. Señor testigo, ¿conoce usted al acusado? ¿Conoce usted a la víctima? ¿Podría decirnos el lugar de los hechos? ¿Podría decirnos qué estaba haciendo usted momentos antes? ¿Qué fue lo que vio? Y además de eso, a la gran parte, jóvenes, tranquilos, jóvenes. Entonces viene el otro. Objeción, señor juez. Esa pregunta es capciosa. Me está confundiendo al testigo. Yo le pido a usted que le diga al agente fiscal que una por una le haga las preguntas al lugar a la objeción. Las preguntas son compuestas. ¿Qué está realizando usted, señor agente fiscal? Una por una, por favor. Gracias, todavía dice gracias. Gracias, ¿verdad? Entonces, esa es las clases por las cuales se objetan las preguntas, jóvenes. Y viene la última. Por ejemplo, esta pregunta, miren, jóvenes, esta pregunta es negativa. Y las preguntas negativas son prohibidas. Ejemplo, ¿no estuvo presente usted en los hechos? Entonces, ahorita les voy a decir por qué son prohibidas. Porque si dice que sí, está afirmando la negación. ¿Ya se dieron cuenta? Si dice que sí, está afirmando la negación. Quiere decir que no estuvo presente en los hechos. Y miren, la respuesta fue sí. Y si dice que no, está negando la negación, entonces quiere decir que sí. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es que en toda rama del derecho, las preguntas tienen que ser en sentido positivo. Solo quítenle el no. Miren cómo quedó.
¿Estuvo presente en el lugar de los hechos? Sí. ¿Para qué ponerse a complicarse la vida? Y hay mucha gente, jóvenes, sobre todo los abogados defensores, que hacen preguntas negativas para causarle problemas al testigo. Entonces, si el Ministerio Público no objeta, así quedan las. Él dijo que no estuvo presente. Aquí lo tengo apuntado yo porque yo le hice una pregunta negativa y él dijo que sí. Entonces quiere decir que nunca estuvo presente. Ahí sí, miren, jóvenes, que di al pelo, ¿verdad? Bien, jovencitos, ya nos hemos rebasado sin haber pedido permiso, miren, 2 minutos. Entonces, espero que les haya gustado la clase el día de hoy. Entonces, nos vemos, jovencitos, para el próximo día de clases, que vamos a ver nuestra última clase, que es la sentencia. Bien, pasen feliz descanso, jovencitos, cuídense mucho. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana, licenciado. Cuídense mucho. Vaya pues.